Son las 4 de la tarde con 39 minutos. Dejamos esa efeméride con tecnología y nos vamos a conversar de humanidades. Un poco de alguna manera, el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales es un premio a quienes de alguna manera investigan o estudian algo que tiene que ver como con el alma de Chile. Y este año Elizabeth Lira es la Premio Nacional y está aquí invitada a la Historias Nuestras. Le agradecemos, por supuesto, que se haya tomado el tiempo para venir a los estudios de Radio Cooperativa. Muy buenas tardes, Elizabeth. Buenas tardes, Paula, muchas gracias. Sí, emocionada, contenta, Sí. tocada por el premio. Sí, muy sorprendida, porque en realidad yo no me lo esperaba. O sea, pensaba que era bueno competir y era interesante hacerlo y lograr interesar a tanta gente por los temas que yo he trabajado y todo eso. Pero todavía estoy sorprendida. Todavía un poco sorprendida. Elizabeth, tú tienes distintas publicaciones, pero de alguna manera, siento yo, tu mirada siempre tiene que ver con cuáles son los efectos de la violencia política, de las amenazas políticas, que también son violencia, podríamos incurrir en violencia, no solo en las personas, sino en los colectivos, ¿no? ¿Cuáles son las huellas que deja esa violencia? Y tú, desde esa mirada, apuntas en distintas direcciones, ¿no? Miras hacia la historia de Chile y ves, por ejemplo, como desde 1891 hasta ahora hay momentos de muchísima violencia, momentos de sangre en la historia de Chile y qué es lo que pasa después de ello. Pero también miras, por supuesto, a nuestras heridas más cercanas, a lo que ocurre a partir de 1973. A mí me gustaría que partiéramos con esa mirada más histórica, más hacia atrás, porque todavía, y nosotros lo vemos cuando empezamos a reencantarnos con nuestra historia, ya sea a partir de los libros de Jorge Baradit, o los programas de televisión, o este programa u otro, la sensación permanente del público es de sorpresa. ¿Cuántas matanzas hubo en Chile? ¿Y en qué momento pasó esto? ¿Y qué pasó después? ¿No? Y de alguna manera nos hemos asomado a una historia que es más violenta de lo que pensamos en Chile, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ahora, depende de más violenta respecto de qué. Cuando uno piensa en el resto de América Latina, hay países que han tenido mucho más guerras civiles que nosotros, mucho más muertos, como el caso de Colombia, por ejemplo, o mucho más dictaduras. Nosotros hemos tenido una historia relativamente estable, con crisis bastante acotadas, pero también con una arquitectura política muy centrada en la seguridad del Estado. O sea, Chile es uno de los países que introduce en 1833 el concepto de estado de excepción, que es el que le da facultades especiales a la autoridad del Ejecutivo, al presidente de la República, en muchos casos para sostener una dictadura transitoria. Chile es un país que ha administrado de una manera importante las negociaciones políticas como modo de salir de conflictos mayores y menores, pero terminando con amnistías muy inclusivas. Entonces, gran parte de la posibilidad de retomar las relaciones políticas estaba basada en no enjuiciar, sino que amnistiar a todos. Ahora, el gran problema de las amnistías siempre es que al desaparecer el delito, desaparecen los victimarios, pero también desaparecen las víctimas. Elizabeth, entonces, si entiendo bien, tú dices la de Chile es una historia que es mucho menos violenta de la de otros países en América Latina, por ejemplo, y que cuando se enfrenta a estos episodios de violencia política, que tiene un origen político y luego ya la violencia es militar, es civil, en fin, tú dices hay una especie de rito que se sigue, ¿no? Que es la negociación política y la amnistía amplia. Esa es nuestra forma de tratar con los problemas. Con los problemas. Lo que no quiere decir, a ver, yo creo que hay dos cosas que son importantes de tener en cuenta. Para poder llegar a las amnistías, habitualmente lo que se ha hecho es establecer qué fue lo que ocurrió. En el caso de 1891 se hizo una comisión bajo la figura de una acusación constitucional contra el último ministerio de Balmaceda para poder investigar qué fue lo que condujo a que el país llegara a la guerra civil y qué cosas se hicieron en ese periodo. Esa investigación duró casi 2 años, funcionó como una comisión del Senado que escuchó a muchos testigos, que hizo un informe, que ese informe recogió 12 acusaciones
Y la pregunta que le hacían a los testigos es que dijeran si es verdad que. Entonces, si era verdad que se habían allanado los domicilios de las personas buscadas, si las personas habían sido torturadas, si se habían confiscado bienes y animales, si se había seducido al ejército, si se había cerrado el poder judicial, si se había interceptado la correspondencia. Y una de las acusaciones más notorias es la acusación de haber violado la correspondencia durante todo el periodo, en oficinas especiales donde le leían la correspondencia a la gente y la gente después recibía las mismas cartas pegadas de nuevo. Entonces son determinadas prácticas que son muy violentas pero a la vez civilizadas, y la manera de reconstituirlo se hace como esperando que la verdad pueda ser persuasiva para que las personas no vuelvan a cometer esas acciones. Pero eso yo creo que es un poco ilusorio, porque generalmente, y lo que pasó después de la Guerra Civil del 91, son varias amnistías que fueron incluyendo cada vez a más personas y que terminaron dejando atrás el conflicto sin mucha capacidad de aprender de él. Sin resolverlo, sin procesarlo. Pero en esa línea entonces las leyes de amnistía que dicta Pinochet y su gente cuando salen del poder estaban en una lógica con la historia de Chile. Claro, es que no hicieron, ellos hicieron un decreto ley de amnistía en el año 78 que está redactado casi igual que la ley de amnistía de 1934. Es casi igual porque es la única ley que dice que se amnistía a los autores, cómplices y encubridores. Bueno, el decreto ley del año 78 es igual en cuanto a su redacción. Y la idea, en el fondo, es que durante muchos siglos las amnistías fueron la manera civilizada de terminar conflictos muy difíciles. En el siglo XVI es famoso el edicto de Nantes del rey Enrique IV, que termina una guerra de muchos años por motivos de religión, declarando que los conflictos que los llevaron, digamos, a las muertes y a las persecuciones y a toda la conflictiva que se estaba enfrentando y que se estaba tratando de parar, debían darse como hechos no sucedidos. Es decir, nadie podía volver a hablar de ellos, no se podía cobrar judicialmente, no se podían mencionar ni pública ni privadamente. O sea, vivimos en el mundo de las amnistías durante varios siglos. Sí. Pero hoy nos enfrentamos a una justicia que es distinta, a una mirada desde las sociedades que es distinta. Lo digo pensando, por ejemplo, en el caso de Orozco, una persona muy mayor que es llevada a la cárcel por crímenes que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos, y la pregunta que se hace a la sociedad es ¿por qué a esta edad? O ¿cuál es el sentido de hacer que una persona enfrente a la justicia a esta edad? ¿No? Hay otros que recuerdan, bueno, qué es lo que pasa en Alemania, que todavía y a cualquier edad se lleva a los capos de los campos de concentración o a colaboradores de los nazis, claro, hacia la cárcel. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? ¿Ya no vivimos en tiempos de amnistía? No. Lo que pasa es que después del Holocausto, después de la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades que se cometieron, hubo dos cosas que cambiaron la mirada sobre estos temas. Uno es el juicio de Nuremberg. En general siempre se resolvieron los problemas con muy pocos juicios. Ahí se hace un juicio solemne precisamente a la jerarquía del gobierno nazi y se les cobra cuenta sobre lo realizado. No había ley internacional en la época, pero de acuerdo, digamos, a los principios jurídicos que correspondían. Y eso coexiste, digamos, con un gran movimiento que determina y que empieza con la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48. También eso da lugar a una reflexión ética que es paralela a la de los derechos humanos, que tiene que ver con la ciencia. Es decir, no se puede investigar al modo que lo hicieron los nazis, donde no había ningún respeto por las víctimas ni por la condición humana de nadie, sino que se investigó simplemente privando de alimentos o introduciendo remedios determinados o en fin haciendo experimentos. Entonces hay dos focos importantes que surgen a partir de esa experiencia en el mundo,
que es la idea de constituir una ética de la investigación que llega hasta nuestros días y que se plasma muy fuertemente en la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos del año 2005 y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Porque la Declaración Universal da origen a numerosos tratados, convenciones y declaraciones que van acotando y precisando las obligaciones de los estados en relación con las personas. Por lo tanto, quienes apuntan a que lo que Chile debería hacer, y es una discusión que sigue viva, quienes apuntan a hacer la amnistía están apuntando a un mundo que ya no existe. Hoy vivimos en un mundo donde se investiga, se establecen los hechos y se plantea la justicia. Y en una última pregunta, Elizabeth, me gustaría consultarte respecto a qué es lo que repara la justicia, porque también frente a la justicia la pregunta es: ¿qué hace esta justicia que llega tanto después? ¿Qué hace esta justicia que es tan escasa, que es tan esquiva, que apunta a unas poquitas víctimas y no a todas las víctimas, que es tan larga? El caso de Frey, por ejemplo, que estamos discutiendo hoy, donde todavía, y Carmen Frey hablaba esta mañana en Radio Cooperativa, todavía hay instancias de apelación, todavía hay quienes piensan que hay un uso político cada vez que se entrega un fallo. Bueno, yo creo que eso tiene que ver también con la introducción en todas estas investigaciones de dimensiones tecnológicas y científicas que nunca antes hubo. O sea, hoy día es posible rastrear, por ejemplo, venenos en los huesos de las personas, o es posible rastrear la participación de personas a través del ADN en determinados crímenes. Antes eso era imposible. Antes estaba basado en los testimonios, en las confesiones, o si no, en nada. Entonces, y la tecnología para hacer esto tiene, ¿cuánto? 20 años. No es más lo que tiene. Y por otra parte, yo creo que toda persona que ha sido atropellada en sus derechos, especialmente atropellada por agentes del Estado, cuando uno es parte de una sociedad, uno es ciudadano, siente que tiene derechos y quien vulnera esos derechos es un agente del Estado, el Estado le debe una reparación en cuanto al reconocimiento de tal hecho, ¿no? La persona moralmente, psicológicamente, necesita que alguien le diga: sí, efectivamente esto ocurrió y estuvo mal, fue injusto. ¿Y por qué fue injusto? Porque, por ejemplo, las personas que están detenidas y son prisioneros tienen derechos y nadie puede torturarlos. Eso es los convenios de Ginebra o el derecho humanitario, que es ley de la República de Chile desde 1951. Pero eso sería entregar verdad. ¿Basta con la verdad? Es que yo creo que, los principios Joannet, que son del año 97, hacen una síntesis de ciertos procesos que son sociales, que son políticos, que son jurídicos. Todas las personas necesitan que se establezca la verdad de lo ocurrido. Solamente en función de esa verdad uno puede hacer justicia y puede reconocer quiénes son responsables, quiénes no, qué fue lo que le hicieron, cómo lo hicieron y cómo lo afectaron. En la medida en que eso queda claro, es posible que las reparaciones se ajusten a los daños de las personas. Porque en Chile hemos hecho reparaciones generales y administrativas, pero que solamente en el proceso judicial apuntan a la particularidad de lo que le afectó a la persona. Es parte de las reflexiones de Elizabeth Diras, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, y ha estado hoy en La Historia es Nuestra. Muchísimas gracias. Buenas tardes.